Okay, so hi everyone, thank you very much for being with Hola a us todos, today. gracias por estar con It's a great nosotros pleasure hoy. to have you here with us on this webinar about the right to participation of rural people and workers. We must start with thanking all the interpreters that Comenzamos agradeciendo a joined los us so that we can have the intérpretes webinar in English, French, and Spanish. para que tengamos Just a comprensión en few todos los information so that idiomas y algunas you informaciones are antes de aware. comenzar. There is Tal vez an sabrán icon ustedes interpretation que hay un icono que dice bottom interpretación of the screen en el botón where de you la can choose if you want to pantalla, follow in donde pueden English, elegir Spanish, si and quieren seguir Spanish. español, inglés o So francés. the webinar will be Así recorded. que el We have a video webinario for you that will allow us to put the video on the website, esto nos permite poner el video en el sitio web después. Then, just for your information, Y para que as lo you may know, sepan, the website como that pueden we have saber, created, el sitio web que hemos creado, has been created together by defendingpeasantrights.org, Campesina, ha sido CETIM, difundido por la Vía FIAN International, and Campesina, Legitimate FIAN Academy, where Internacional, I am CETIM based. y la academia donde estoy yo. As you know, we have put lots of development implementation of the Y hemos hecho mucho esfuerzo Human Rights para of poner en Peasants marcha la Declaración de los Derechos de Campesinos y in the otras last few personas que years. trabajan en zonas rurales What en los we have últimos 2 added this años. year is a Y lo que new hemos agregado este año part of es the website una on nueva rights parte holders. del sitio web We also sobre los have titulares de also another derechos. part of the Y website también which is tenemos about otra parte del sitio web que tiene the que ver interactive con UNDROP, we call it, and it's about the la human UNDROP rights interactiva, declarations. como decimos, que tiene Because que the ver con los articles derechos de la declaración. Así article que, por 19 on the ejemplo, si right to ustedes seeds, eligen el you artículo will have an explanation of the article, sobre el derecho a las semillas, hay una publications, explicación sobre el material, artículo con las publicaciones, los cases that are materiales related to this article. y los casos que Something se you will vinculan a find este in the artículo. website Esto es algo that que you está en will el sitio use. web y que ustedes pueden So for today, utilizar. Para hoy, we will have the program is that I will do a el small introduction, programa and then we dice will que yo have voy a hacer una corta introducción presentation y luego by tendremos una Carol Duarte, presentación the chair de of the Carol UN Duarte, United Nations Working Group directora del on Grupo de Trabajo UNDROP, de Naciones Unidas to sobre present la the third UNDROP. report of the Vamos working a group on the right presentar to el informe participation. del Grupo de Trabajo sobre We Derecho a presented it to the Participación General Assembly in New York on y la, 16 October. que se introdujo a la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre. Es un honor tenerle After that, aquí hoy. we will have Después de eso, we will have a tendremos una roundtable presentación, on un panel rights holders. We will have with us on this sobre panel titulares de someone derechos who's y from tenemos en este panel alguien de WFFP, WAMIP, FIMARC, alguien de Rural WFFP, Women alguien de Assembly, FIMARC, IITC, de la Mexico, and La Via Marcha Mundial Campesina. La Asamblea Rural de The Mujeres, objective of the México y de la Vía webinar is to Campesina. highlight El the objetivo importance of del the right to webinario participation es hablar de la importancia del for derecho a la democratic government participación and the para la realization of human rights gobernanza of peasants and democrática y others las living in organizaciones rural de los areas. derechos campesinos y otras This personas gives viviendo en key zonas findings and rurales, recommendations from the working group report, con descubierta create a clave space for dialogue between del informe local para crear un movements, espacio de diálogo entre institutions, los and the movimientos working group. sociales y el grupo de trabajo de la Many ONU. members will be there in the Y working group, muchos although miembros most estarán of en el only Carol webinario, will aunque present. solo Carol va a And the last presentar. objective is to share Y el último strategies and good objetivo es practices compartir to estrategias y promote and buenas protect the right prácticas participation para in impulsar decision-making processes la participación de pueblos affecting rural rurales en people's de toma de livelihood, decisiones que health, afectan and la environment. forma de vida, los territorios y el ambiente After the de estos presentations by pueblos. the panelists, we Después will de la have presentación de los panelistas, some time for questions tendremos un and momento para answers that will be preguntas moderated by y Cyril, respuestas que given tendrán from la FIAN International, moderación who is with de us Bill Pierren de today. FIAN Internacional hoy. A very small word in the Una introduction palabra to muy say that corta de introducción. some of you know I've been working on Como rural saben justice algunos de ustedes, at yo the vengo Geneva trabajando Academy con los since derechos campesinos en la 2017, Academia de so Ginebra that's desde 17 2008, years. así que son And 17 the Academy años. will stop working on this topic Y at en the la end of this year, Academia de but we Ginebra, continue to work on UNDROP yo in sigo trabajando 2026 con la after UNDROP en the 2016 como director de FIAN, in de una Geneva, ONG member of FOND basada International. en Ginebra, miembro de FIAN And then I Internacional. just want to
Y luego me gustaría solo decir algunas palabras sobre el proyecto RIES que está apoyando la realización de este webinario, que es uno de los dos donantes del sitio web con FSEXPER, y muchas gracias a Kipom de XPR por estar con nosotros hoy. Así que RACE significa Rights Based and Agroecological Initiatives for Sustainability and Equity in Peasant Communities. Es un proyecto que comenzó en 2022 con el apoyo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, que impulsa la agroecología y la implementación de la UNDROP en muchos países como India, Nepal, Kenia, Níger, Malí, Burkina Faso, muchos otros. Es coordinada por Faston Acciones Socarem en colaboración con muchos aliados, incluso la Rural Assembly, lo que es Austria y muchos otros. La Academia de Ginebra ha sido un aliado estratégico en este proyecto en los últimos 4 años, y en la FIA en Suiza seguimos en misión. Y ahora con Nora en el panel, ustedes van a escuchar sobre el trabajo de la Asamblea Rural para impulsar la ONU en Sudáfrica, y luego tendremos un trabajo también sobre impulsar la UNDROP en los últimos años, que estará disponible en el sitio web en los 4 idiomas. Así que después de esta introducción, ahora paso al tema del webinario, que tiene que ver con el derecho a la participación. Sabemos que es uno de los derechos clave de la declaración, el derecho a la participación. Hola, Rama, perdón, intenté llamarte. El derecho a participación a nivel nacional, internacional y regional. Y estamos muy contentos con tener acá hoy a Carol Duarte, que va a comenzar con su presentación del informe. Carlos, tienes 15 minutos, gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos los amigos de la declaración, también a las organizaciones sociales y obviamente a los campesinos y campesinas que están hoy acá. Para mí es un gran honor poder presentarles de manera sintética este esfuerzo que hicimos colectivamente en el grupo de trabajo. Yo tengo una pequeña presentación, voy a intentar compartirla. Bueno, ok. A ver. Rama, can you give the right to Carlos to share his screen? Rama, ¿puedes dar el derecho de compartir pantalla a Carlos? Carlos ya puede compartir, él es co-anfitrión. Creo que no puedo. Me está diciendo que tengo que salir y volver a entrar al parecer. Ah, no, ya, aquí está, creo. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Sí, Ok. sí está bien. Yes, Listo. it's perfect. Sí, está perfecto. Vale. Dale. Bueno, entonces, bueno, como les decía, este fue un trabajo colectivo del grupo de trabajo. Somos 5 expertas y expertos. Bueno, así nos dice la conformación del grupo. Este es el cuarto reporte que hemos presentado. Hice esta presentación un poco con imágenes que utilizamos una, en una, en una presentación gráfica que están online y que se pueden descargar fácilmente si lo buscan por el título. Y me parece importante comenzar con la interpretación que en el grupo de trabajo le hemos dado a la participación, ¿no? Para nosotros la participación del campesinado es la clave para la justicia social, la dignidad y la sostenibilidad global, ¿no? Ahora bien, ¿por qué decimos eso? Pues porque como ustedes lo saben, es evidente que a partir de cruzando muchas cifras oficiales o no oficiales, el 70% de los alimentos en el mundo se producen por
el trabajo de los campesinos y campesinas y los trabajadores rurales, ¿no? Entonces, por eso decimos que la participación de los campesinos y campesinas incide directamente en la sostenibilidad global a través de la producción de alimentos, ¿no? Sin embargo, pues sus voces siguen siendo excluidas de los espacios donde se toman decisiones en torno a la tierra, al agua y a la alimentación. Esta es un poco la conclusión a la que llegamos a través de diferentes fuentes secundarias, pero también gracias a los aportes de la sociedad civil, de las organizaciones campesinas en todo el mundo que nos hicieron llegar para este reporte. Eh, También nos dimos cuenta que existen varias barreras estructurales que profundizan la exclusión del campesinado en esta toma de decisiones, ¿no? Y que cuando hablamos de el derecho a participar, estamos hablando básicamente de una serie de mecanismos que a nivel global aseguran que las personas que se identifican como campesinos a través de la UNDROP deben tener una participación reforzada, ¿no? Que no es solamente individual, sino que también debe ser colectiva, ¿no? Y que hace parte de un derecho fundamental. Teniendo esto claro, podemos ver que la toma de decisiones de los campesinos es importante no solamente para ser escuchados, sino también para poder incidir en las decisiones que los afectan, ¿no? La idea que está implícita en el artículo 10 de la declaración es que las comunidades campesinas deben tener información clara y en su propio idioma para decidir con conocimiento sobre aquellos elementos que los afectan y que su participación debe darse en condiciones de seguridad, respeto, libre de discriminación, de violencia o cualquier tipo de represalias. Lamentablemente, los informes globales que hay en torno a la persecución de defensores de derechos humanos nos muestran que esta situación está lejos de ser satisfactoria, ¿no? A nivel mundial, campesinos e indígenas son las personas más perseguidas por la defensa del medio ambiente y del territorio. Y en ese contexto, digamos que este es un derecho que está absolutamente rebasado, ¿no? No solamente porque no se les escucha, porque no participan, sino que en contravía de esos principios fundamentales, los campesinos y campesinas y trabajadores rurales siguen siendo perseguidos precisamente por esos deseos de participación, ¿no? En ese contexto, las recomendaciones que nosotros hacemos en el grupo de trabajo, que quizás digamos es el nudo fuerte del ejercicio, es que es necesario alinear las leyes y políticas con la declaración, ¿no? Para que los campesinos y trabajadores rurales participen de forma activa, efectiva y significativa en todas las etapas de las decisiones que los implican, ¿no? Este es, digamos, algo que parece bastante lógico, pero que definitivamente aún estamos lejos de cumplir, empezando porque ni siquiera la declaración ha sido realmente difundida e incorporada por los estados. También es débilmente, o digámoslo que parcialmente incorporada por los sistemas del mismo sistema de Naciones Unidas. Hay mucho desconocimiento todavía en torno a la declaración, ¿no? Y claramente estamos en un proceso muy fuerte. Los amigos de la declaración, las organizaciones campesinas, la vía campesina, que es, digamos, la madre un poco de este ejercicio, de difundirlo entre los mismos campesinos y campesinas y trabajadores rurales, ¿no? Porque definitivamente, si los campesinos no conocen cuáles son sus derechos que están en esta declaración, difícilmente los van a utilizar en su defensa, ¿no? Asimismo, proponemos revisar las leyes agrarias, ambientales y alimentarias para incluir el derecho a la participación, donde normalmente son excluidos los campesinos y campesinas, incluir representantes campesinos y de trabajadores rurales en los consejos y organismos de toma de decisiones, ¿no? Y adaptar políticas públicas a la realidad rural. Ahí hay dos poblaciones que, digamos, son estratégicas para la sostenibilidad del mundo campesino, que son las mujeres, que normalmente están aún más excluidas que los hombres. Si los hombres campesinos son, digamos, excluidos recurrentemente, las mujeres campesinas son aún más apartadas de la toma de decisiones y de la participación. Y también las poblaciones jóvenes campesinas,
que a veces no encuentran espacios de participación efectiva y a veces se convierte en un incentivo para migrar hacia otros contextos urbanos. Entonces, la participación debe tener claramente un enfoque de incorporación campesina, pero además de participación reforzada de las mujeres, de la juventud y claramente de otras identidades, ¿no? En este contexto, también proponemos reformas legales para eliminar las barreras de participación, entre ellos crear mecanismos institucionales. Quizás este es uno de los elementos, a mi opinión, más robustos que planteamos en este informe, y es interpretar el artículo 2 parágrafo 3 de la declaración, eh, para darle cabida y apertura a procesos de consulta y participación campesina. ¿Esto qué quiere decir? Y lo digo con un ejemplo que se está movilizando mucho acá en mi país, en Colombia, y es, si bien para poblaciones étnicas, indígenas, aborígenes, afrodescendientes, el convenio 169 de la OIT ha sido una herramienta fundamental para constituir procesos de consulta previa en muchos lugares. Para la población campesina que no se identifica étnicamente, seguramente este artículo 2.3 de la Declaración de los Campesinos y Campesinas y Trabajadores Rurales podría ser una compuerta de entrada, o un precedente legal internacional para poder desarrollar consultas con enfoque campesino, ¿no? Aclaro, no es una derivación de la consulta previa del 169, sino sería un mecanismo nuevo y autónomo a partir de la interpretación del artículo 2.3 de la Declaración de la UNDROP, ¿no? Asimismo, esta apertura a este espacio novedoso debería asegurar que las consultas sean accesibles, transparentes y con poder de incidencia real, es decir, con aspiraciones obviamente a un consentimiento previo e informado, y garantizar también espacios de representación en coherencia con lo que les había dicho anteriormente para las mujeres y los jóvenes, ¿no? En ese sentido, la participación y la consulta reforzada son importantes, pero deben aspirar a ser un consentimiento libre, previo e informado. Es decir, asegurar que ninguna decisión que afecte al campesinado y a comunidades rurales se tome sin su consentimiento y o el conocimiento necesario de las decisiones que los implican. Esto necesariamente implica establecer protocolos de consulta ante proyectos extractivos o agrícolas expansivos, proveer información en idiomas locales y en formatos accesibles. Esto fue un hallazgo que nos parece muy importante en el contexto de la difusión de la declaración en el contexto africano. Muchas contribuciones de la sociedad civil nos remarcaron la imposibilidad de los campesinos y campesinas africanas para acceder en sus idiomas aborígenes y nativos a la declaración. Es decir, el idioma sigue siendo una barrera importante todavía. Seguramente si vamos y escudriñamos más a fondo, esta barrera no solamente tiene que ver con procesos de lectoescritura o de lingüísticos, sino también de lectoescritura, y seguramente habría que explorar formas de difusión orales a través de lenguas nativas para poder ir llenando esos vacíos que aún subsisten en las poblaciones rurales, ¿no? Y claramente reconocer la capacidad de las comunidades rurales a decidir sobre sus territorios, ¿no? Eh, este tipo de disposiciones que planteamos, ¿no? Lo que apunta de una u otra manera y en consonancia con otros procesos que ustedes saben bien se están desarrollando en el sistema de las Naciones Unidas, apunta a regular la influencia corporativa en los foros de decisión. Como ustedes saben, las empresas tienen un gran poder de cabildeo y a veces su poder de decisión sobre los gobiernos y las políticas públicas es muy amplio, ¿no? Es por eso que la participación reforzada del campesinado debe apuntar a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la participación de los actores empresariales en las políticas, asegurando que la intervención empresarial se rija por los principios de derechos humanos y el interés público, y que existan mecanismos efectivos para prevenir conflictos de interés y evitar la captura corporativa de la gobernanza rural, ¿no? Asimismo, es evidente, como
lo hemos visto rápidamente, que es necesario una inversión en educación y recursos para la participación, ¿no? Es muy importante seguir trabajando programas de educación cívica y jurídica adaptados al contexto rural, que el financiamiento público y la cooperación internacional se fortalezcan procesos participativos y, como habíamos dicho anteriormente, la difusión del material educativo en idiomas locales y distribuido ampliamente, ¿no? Han habido varios ejemplos exitosos que también nos llegaron a través de los aportes de la sociedad civil, como son escuelas campesinas, liderazgos juveniles rurales, redes de plataformas de mujeres rurales, como existen varias en América Latina, en Guatemala, en Ecuador, en Colombia, que son, digamos, muy representativos en este sentido. Eh, Asimismo, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la rendición de cuentas, sobre todo en un contexto como el actual, hoy en el Día de los Derechos Humanos, que sabemos que la crisis de financiamiento de la ONU está apuntando de una u otra manera y afectando los procedimientos especiales de la ONU en su funcionar. Ya de una u otra manera venía siendo precario, pero al parecer es un proceso que tristemente se piensa seguir a fondo y que es necesario defender desde los titulares de derechos, ¿no? Es decir, que la supervisión internacional al cumplimiento de la UNDRUP a través de estos espacios como el de los amigos de la declaración es fundamental, ojalá se pueda extender. La aplicación extraterritorial de normas de derechos humanos a corporaciones y entidades financieras, la colaboración entre estados, el sistema ONU y los movimientos sociales para monitorear avances, ¿no? Eh, Obviamente es fundamental que todos conozcamos qué se hace bien o qué cosas van en una buena dirección y para eso es muy importante seguir trabajando en sistematizar experiencias de participación positivas, financiar redes de intercambio entre movimientos sociales, academia y gobiernos, como este espacio que estamos haciendo, fomentar la cooperación sur-sur y la creación, por ejemplo, de observatorios campesinos, algo que se está moviendo, he escuchado la CLOC. Está trabajando en un observatorio de la declaración en América Latina y el Caribe y seguramente en otros lugares como el ejemplo que ha dado la Academia de Ginebra también puede seguir ese camino, ¿no? Finalmente, me parece que la conclusión es que garantizar la participación campesina es una condición para que las políticas públicas sean legítimas y eficaces. Sin participación, difícilmente se construye legitimidad, ¿no? Porque cuando las decisiones sobre la tierra, el agua o la producción se toman sin las voces rurales, los resultados suelen reproducir desigualdades, aumentar brechas, erosionar derechos y debilitar la sostenibilidad de los territorios. Bueno, esta es un poco la presentación, digamos, a grandes rasgos. Claramente está mucho más detallada en el informe que pueden descargar de nuestra página del grupo de trabajo sobre campesinos. Aquí está el enlace. Yo esta presentación se la pasaré a los compañeros de, el sitio web de Defendiendo los Derechos del Campesinado y pues claramente está accesible para todos y todas. De verdad, muchísimas gracias por este honor de estar hoy participando en este evento con ustedes. Thank you very much, Carlos. Muchas for gracias, being here Carlos, and por for your estar aquí y presentation, also por to su the working group, presentación y para the el entire working group for grupo de this wonderful trabajadores report on the right por to este participation, maravilloso which is informe del extremely derecho a la relevant, participación que es as you súper, said, and súper also importante. congratulations for this Felicidades special por version of the report. por esta It was, I versión, think, also esta versión very especial del helpful, and we informe. of course Ha disseminated ayudado it through the mucho website. A y nos very ha ayudado a compartir welcome esta from my side. información. I'm Estoy Sibylle muy Vian. feliz por I mi will lado. take over the next Y part ahora voy a hablar de of the FIAN y voy moderation, a and hablar we are de happy la to have siguiente with parte us today also again y vamos many a representatives of continuar different con otros like-minded groups. representantes de As you know, otros for us it's grupos. always important Como to show ustedes pueden saber, the siempre es importante diverse voices of all the people mostrar las who voces de very las like distintas in a personas fast que lideran la participation vía become a campesina reality. y que hacen que esta So declaración se vuelva we una are happy to realidad. start with our Estamos first muy felices panelist de empezar coming con nuestro from primer WAMIP. panelista. It will be Lupa Payus today. Será She's Lupa. from the Ella Rangeland es Community de Initiative in la Uganda comunidad and de representing WAMIP. Uganda y WAMIP is va the a World representar a Alliance of WAMIP. Mobile Indigenous People and Pastoralists. Y And to all WAMIP our es panelists, la representatives Alianza of Mundial de los IPOL will Pueblos soon Indígenas speak. Móviles Briefly, for y 5 va a minutes, hablar I un kindly poco ask everybody sobre to respect 5 that time minutos
y que voy a pedirle a las personas que respeten también el tiempo y nos gustaría saber qué es lo que significa para ellos poder participar en este tipo de procesos donde pueden tomar decisiones y pueden compartir estas experiencias a nivel nacional e internacional para que podamos hablar e intercambiar ideas y aprender de nosotros y ver de qué manera podemos reforzar las alianzas. Entonces, con esto me gustaría, por favor, invitar a hablar a Lupa Price. Lupa, creo que ya deberías ser capaz de abrir tu Sorry, micrófono. I will not be able to put the camera because of the internet. Hola, So no creo que voy a my poder side, poner la cámara I'm really por sorry problemas about que that. tengo de internet. Lo siento mucho. Thank you. Muchas Lupa gracias. Pius, my name. Mi nombre es I Lupa come Payas. from Uganda. Vengo Work de with Uganda the Rangelands Community Initiative, y trabajo con una de an las initiative working with iniciativas the pastoralists and rangeland users y that trabajo con includes la conservation iniciativa and de other los pastores indigenous que se communities encarga de la using the same conservación de estas ecological comunidades. resources. Of course, I also represent WAMIP También represento a conversation, WAMIP since it is en an esta alliance conversación that really has been pushing for participation of y hemos pastoral estado communities, empujando para especially the poder mobile peoples in the international defender a estas organizations comunidades. and also in other decision-making spaces. When it comes to participation Cuando of se trata de la of course, knowing participación that de los pastoralists campesinos are y de a los long time pastores, ago have practiced es algo this que kind of lleva siendo algo ecological normal por mucho livelihoods tiempo, for the past decades, por las historically. últimas décadas, So their participation has been also y la developed participación, when it comes to decision making and la when participación ha all sido levels, importante cuando se trata de national, tomar where decisiones, those that sea a are nivel aligning nacional o the view, internacional, especially maybe in a country like Uganda, for example. en países como el When it mío, en comes to Uganda, por participation of ejemplo. pastoralists, first of Cuando all, se trata de los it means pastores, that their involvement in or engagement in significa que aligning necesitamos themselves with the national aprender policies that y affect their necesitamos saber daily las kind reglas of nacionales, livelihoods, movement, and so on, conocer los exist daily. movimientos que And so existen, I've been involved more in the y he International estado Year of Rangelands and involucrado Pastoralists, en an en el event movimiento or kind internacional de of los pastores, space that the UN formally y puedo recognized that decir que there is la need to ONU recognize the role of ha pastoralists in the organizado muchas rangeland cosas para communities. resaltar el And rol de so los in this pastores. participation, I Y do en esta represent the voice of presentación young yo men, sí especially the represento youth, las the voces de shepherds, las that personas men jóvenes, and women out de there las mujeres, that whose voices cannot be heard at the top. que sus voces no And son so the escuchadas. UN level kind of declaration of IRP is not only Y esta a top declaración bottom no kind of solamente declaration. es una declaración It muy does not importante, really reflect the true sino meaning of que, participation sino when que it comes además to an refleja international year el of rangelands and verdadero pastoralists. I significado have been part of this, and why I say de at este movimiento the en top el que he bottom participado kind of durante muchos años. the decision to declare the International Year of Rangelands and Pastoralists uh, has been a push by NGOs Ha or sido kind of donors that want to occupy the space. And first of all, Y pastoralists antes themselves que nada, los do not pastores or are not aware that they no are se being dan celebrated cuenta at the de global level, que están and their siendo celebrados participation in the en este upcoming tipo de 2026 in eventos Mongolia is y not guaranteed because of no funding es lack. está So the voices garantizado. still of pastoralists Este tipo de in celebraciones making no están decisions of whatever will garantizadas. come out in the Mongolia will remain very limited because this will be a participation of those who have the Esta va a resources, for ser example, una the celebración projects, muy importante the de estos donors, and so on. proyectos. So what are the challenges Entonces, ¿cuáles that son los reflect their desafíos participation? que Number one nosotros is that enfrentamos? El primero pastoralists, sería first of all, are facing issues of illiteracy. Many of the pastoralists still fall under illiteracy level es que los as low pastores as son, la mayoría de los indicated pastores son for the analfabetas. NGO and the national levels of literacy percentage. Entonces el Another thing is porcentaje de that personas que no sabe their leer y escribir mobility es is muy looked as grande.
challenge to service delivery. El For segundo example, in desafío Uganda, sería la pastoralists movilidad. face Por this ejemplo, en kind of Uganda, crime los whereby pastores, servicing are only provided to sedentary lifestyles, people with los sedentary pastores set tienen of una vida commitments. muy sedentaria And so with the mobility, y it por is kind of eso looked as la a movilidad disadvantage es to vista service como delivery. una desventaja. In 2024, the government of Y en Uganda el issued a statement 2024, el gobierno de Uganda a call to ban nomadic pastoralism in Uganda. This is ya already a call to force sedentarization among intentó pastoralists. And because arreglar of este course problema para que no sedentarization hubiera tanto does not sedentarismo en Uganda. kind of reflect the endurance the pastoralists undergo on climate change issues. Issues of conflict are rising up. Este Issues tipo of de land rights. conflictos So están when sedentary communities incrementándose. settle up, these vast resources that are held under customary management of pastoralists become state property or kind of property for land grabs for Este mineral tipo de, exploration. este tipo So de problemas, mobility is looked as como la an movilidad, existential kind of challenge está siendo that visto presents como un desafío a challenging space for policymakers to make y es un decisions. desafío a la hora Of de course, there have tomar been decisiones preceding y crear examples leyes. where Por ejemplo, participation has tenemos, been very vital. One of these spaces is the IRP space that I see still as an opportunity for pastoralists pero if given existen the oportunidades para podium, los the platform pastores to express themselves para in a tener una manner that plataforma en donde reflects the puedan true expresarse reflection y of what puedan they want contar to see lo in the que next, están viviendo. maybe in the next 50 years in Tal vez any en other los country. próximos Of course, 50 años recognizing the role of mobility in climate change tienen que incrementar achievements el and rol de la adaptation movilidad, is critical igual que in national están policies. haciendo ver lo And importante also, of que es course, el cambio exclusion climático. makes it very difficult to determine the future Pero la of exclusión de those who los are upcoming, the pastores young people en este tipo de migrating to urban conversaciones centers. está This haciendo is este tipo de already posing avances challenge in most of the national muy governments difícil. on managing mobility in terms of migration Manejar from nuestra rural to movilidad urban. Thank you so much. está siendo muy difícil. Muchas Thank you gracias. so much, Pius, Muchas gracias, for Payos. being here and also Gracias por estar reminding us aquí that it's y también por recordarnos good to que have this es international year, muy the bueno UN tener year of este tipo de and for pastoralists to get more visibility, de what they're doing conversaciones para que podamos saber lo que está climate pasando challenges. So con thank you for being los here and pastores also y for ser conscientes representing de that que los important voice problemas no están here to siendo the discussion. resueltos. Así que gracias por With traer tu that, voz I a invite este evento y our hablarnos de next esto. panelist, and I would Ahora call voy a dar la you, bienvenida a nuestro siguiente panelista, Modesta Arevalos. y su nombre es Modesta Welcome, Arevalos. Modesta. Thank you for being here. Bienvenida, Modesta Modesta. is from Finnmark, from the International Modesta es Federation of from Rural Finnmark, Adult la Catholic Federación Movements. Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Moving Católicos, to Spanish and Latin America. y Nice to have you se mudó here, a Latinoamérica. Modesta, and also Es un placer happy to hear tenerte aquí, from you Modesta, y about estoy experiences and muy feliz de challenges tenerte when it comes to aquí y participation. poder saber de los And you desafíos have que the has floor, Modesta. enfrentado. Y también tienes 5 minutos. Gracias. Gracias, Sid. Gracias, compañeros. Muy buenos días. Les saludo desde Paraguay. Bueno, el enorme desafío que enfrentan nuestros países y nuestros pueblos, y es una enorme oportunidad que trae la Declaración por los Derechos Campesinos, tiene que ver en cómo recuperar la dignidad, en primer lugar. Porque lo que ha hecho el sistema capitalista, principalmente en países colonizados como los nuestros, pues lo ha reducido al mínimo en su dignidad de ser humano inclusive, y lo que nosotros estamos urgiendo en este tiempo es cómo recuperar la misma dignidad de ser humano, porque para ser sujetos y protagonizar los procesos se necesita una conciencia bien crítica de vuelta, donde el campesinado y las personas que están en el mundo rural puedan darle la importancia y la atención suficiente y el tiempo suficiente que a veces el campesinado no lo tiene, la gente que trabaja en el mundo rural no lo tiene para ser parte de los procesos. La declaración favorece enormemente, sin embargo, las barreras principales es volver a
sentirse y hacerse sujeto de los procesos de desarrollo, de los procesos de asumirse parte fundamental de lo que hace la construcción social, y es un gran esfuerzo de una u otra manera, por lo menos para nosotros, es volver a trabajar desde lo básico la autoestima y la autovaloración. Porque aparentemente el sistema ha trabajado muy finamente y muy estratégicamente desvaciar de dignidad al campesino y a los trabajadores rurales. Y lo ha reducido hasta, a veces, me da la sensación que lo reduce en animal de trabajo, no de sujetos de derechos, de sujetos con dignidad, que ser parte y hacer parte es algo fundamental en el proceso. Y como ese desvacío de dignidad llegó hasta reducirlo a un simple animal de trabajo, significa que el primer desafío fuerte en las organizaciones es recuperar esa dignidad, en recuperarse, ser sujeto y sentirse sujeto. En la experiencia paraguaya y en general latinoamericana, como países que fueron pisoteados hasta un nivel, digamos, de infrahumanidad, y en este avance del neofascismo, el principal desafío tiene que ver con eso. Tenemos experiencias importantes con las escuelas campesina, campesino a campesino. Sin embargo, estamos viendo que eso también está siendo limitado porque el tiempo del campesino, de la campesina o de los jóvenes a veces no da para estar en largas jornadas de participación. Por tanto, en este tiempo, para garantizar la participación, también debemos empezar a incluir decididamente la educación digital, y para que eso no sea una nueva barrera también que pueda ser traducido en su idioma y en su lenguaje propio. ¿Sí? Porque si no, corremos el riesgo también de que reduzcamos también las organizaciones en los intermediarios de los liderazgos y no permitimos una participación amplia en los procesos. Tenemos experiencias de discutir las ordenanzas municipales, porque en el caso, por lo menos nuestros países, al menos tienen 3 niveles de gobierno, y entonces por lo menos ese nivel local debemos ir descubriendo formas de participación desde las legislaturas locales, que son las ordenanzas municipales. Porque una declaración de las Naciones Unidas normalmente como que queda en el nivel nacional y no llega al nivel de los espacios locales. Entonces, ese es un desafío importante. Nosotros tenemos una experiencia, hoy estamos teniendo, en el caso de una comunidad de Guairá, donde se declaró un municipio libre de agronegocios vinculados a la soja. Entonces, hoy los brasileños tienen que estar pasando por un proceso judicial, pero ese es un municipio en un universo de 266 municipios, ¿verdad? Es un indicador importante que sí se puede hacer, donde desde los espacios locales, desde los gobiernos locales, nosotros empecemos a protagonizar y empecemos a incentivar la participación lo más amplio posible, que tampoco se quede en el nivel dirigencial, sino que garantice la participación de los territorios, y allí ir incluyendo también a los territorios como sujetos vivos a los territorios, ¿verdad? Entonces, de esa manera, por lo menos en la tradición de los pueblos ancestrales, es también reconectarnos con esa cosmovisión donde el ser, el modo de ser hace al territorio, ¿verdad? En el caso guaraní, el teco y el tecojá, el ser, la forma de ser también es con el territorio, ¿verdad? Que es el lugar donde se vive. Entonces, eso lo puedo colocar como enormes desafíos. Decir que sí es un avance y una oportunidad la UNDROP, pero para llegar a una participación, de ser parte y hacer parte de las familias y de las personas que trabajan en el mundo rural,
aún tenemos enormes desafíos y que hoy lo tenemos que incluir también la educación digital, que tenga que ser incluyente y no solamente quedarse en el idioma y en el, o en el, en el habla dominante. Lo dejo esto por aquí y muchas gracias por la participación y abierta a las consultas que podamos ir teniendo. Muchas gracias, Steven. Thank you very much, Modesta, for being here and for also Muchas gracias, bringing up some Modesta. very important points Gracias por hablar de conditions estos for puntos tan participation. importantes. Also, you talked about También self-confidence and hablaste de la self-esteem. confianza y It's de very la important role autoestima. that Kazan schools Y hoy en play, día and eso also es that muy there are importante some good practices and good y puede examples in incluir our way, unas but we still buenas have a lot prácticas work to en do. Thank you very much nuestras for that. acciones del día a día. With that, I Muchas come gracias to por eso. our next panelist. I would Y like to voy a invite continuar con Paula Gioia. nuestra siguiente Paula is panelista, today here, Paula Gioia. representative from La Vía Campesina. Paula es She's la based in representante de la Germany, Vía Campesina. Ella está working en for the Alemania en estos Arbeitsgemeinschaft momentos. Bäuerliche Landwirtschaft, ABL, a member organization of La Vía Campesina in Germany. And Paula, we are very happy Y to have Paula, you here. You estamos have muy a lot of contentos de experience in tenerte participating in aquí. different processes at Sé que national tienes and mucha international level. So happy to experiencia en hear from you participar en the estos European procesos, challenges, así que estamos successes, muy and felices de advices. So escucharte exchange y aprender de tu very experiencia. Así que gracias, el escenario es tuyo. Thank you, Sibylle, and thanks everybody who organized this webinar. Thanks also to the working group, which prepared this important report on the right to participation. Gracias a todos I read por the participar report en este and, informe I del think derecho a there la are participación many good examples y there, creo que hay many muchos good ejemplos recommendations there, but there y are also muchas issues, which I recomendaciones will try to address que voy a during intentar, my a las cuales voy a presentation. intentar abordar el And día de I'm hoy. speaking more from a Y global perspective from La Vía estoy Campesina, no? estoy So I think hablando some of the de previous panelists already un got punto de vista global de la Vía local Campesina experiences, and I'm trying to do a y input which embrace voy a intentar dar our mi collective opinión analysis and views. que habla So de first of nuestro all, análisis colectivo y nuestros puntos in de line vista with what the working group relacionado in con lo the que report estaba diciendo el needs grupo de trabajo, participation of participación peasants significativa de los important in all political campesinos en este processes tipo de which procesos have directly impact towards tienen their un lives, their impacto livelihoods, and so on, directo as en it's sus also vidas. as it's stated also in the article itself. Y está escrito en el artículo. However, it's important that De todas we maneras, stress es the muy meaningful importante participation, not que only the hablemos de political la participation. significativa, We de la see in participación significativa. in several processes Lo hemos where, visto en example, varios they invite procesos. youth, they invite the peasants, Te but it's not really meaningfully invitan a los managed, campesinos, so pero we need to have realmente on one no hand tiene a ningún meaningful significado real. participation Entonces and necesitamos una adequate participación, conditions for tenemos que participation as well, pedir including from the beginning and not una only participación in the moment significativa. to step into the stage, and there is no Nes- follow-up after that. Necesitamos poder presentar It's nuestras also ideas important, y this is continuar also hablando mentioned in de the ellas. report, Esto también that the está mencionado en right to el participation is informe, also es que el derecho a la intrinsically related participación to other está rights, which has already been intrínsecamente mentioned by the relacionado, panelists here today. And just que to lo han give mencionado otros some examples, panelistas el día de hoy. there is no meaningful participation if we don't get access Y to no vamos a information. tener esa We participación need si no also to tenemos guarantee the acceso right a to la information. información. If I Necesitamos don't show garantizar what's going on, el I acceso know a la how can I información, participate. porque claro, si no The sé lo right que to está education, sucediendo, in ¿cómo order to puedo be able participar? Necesito aprender para poder even to read, para poder the leer translation incluso. was something already mentioned. Also the right to Esto es association algo and que ya se freedom of mencionó. Las expression, personas tienen que which in saber lo que está pasando, poder current leer sobre ello. context globally, of Y hoy en día, increasing en este authoritarianism contexto and social, attack to democracy are not we cannot take for granted. no Several of podemos our dar organizations por are being sentado, attacked, no podemos dar por just for sentado lo que hemos democracy, logrado, porque estas organizaciones as siguen mentioned. siendo This atacadas is por lo que estamos going to logrando. those other articles, they go hand in hand
Y esos artículos están relacionados con la declaración y con el derecho a la participación. Y la Vía Campesina quiere resaltar 3 puntos. Quieren garantizar la participación significativa. Lo que significa poder garantizar la autonomía de que esta participación no sea influenciada por ningún tipo de fuerzas externas. Otra cosa que se mencionó en el informe es que la inclusión de las personas que han sido históricamente marginadas también tienen que ser consideradas y tienen que ser reconocidas este tipo de discriminaciones, ser pastores, pescadores, pueblos originarios, campesinos. Si eres una persona, si eres joven, si eres una persona con algún tipo de o si perteneces al grupo LGTB, también puedes ver algunas formas de discriminación hacia ti. Entonces, el primer paso es garantizar la posibilidad de participar y poder crear espacios seguros para este tipo de grupos marginados, para que puedan organizar y para que puedan ser fuertes. Y como Carlos lo mencionó anteriormente en el informe está muy bien redactado. De todas formas, el informe no está hablando del grupo LGTB, que son parte de este grupo también de campesinos del artículo número 1 y también del artículo número 3, que está hablando de la igualdad y de la discriminación. Y en la Vía Campesina hemos creado espacios para estos grupos, a los que yo pertenezco también, para poder hablar de los problemas de acceso a la tierra o incluso acceso o el derecho a la vida. En estas comunidades estamos muy vulnerables. También tampoco tenemos un buen salario, y estas cosas necesitan ser mejoradas. Y el último punto que debe ser mejorado podrían ser las condiciones para participar, como lo mencionó Carlos, y es la importancia del idioma, la justicia del idioma. Eso es importante para la participación significativa de aquellos a los que realmente les importa. Y como la Vía Campesina, desde hace años hemos intentado crear una red de activistas y de intérpretes que trabajan de la mano y que de hecho están aquí con nosotros el día de hoy, porque si los campesinos no pueden hablar de lo que les está pasando en su idioma, no hay espacio para la justicia social y para la participación significativa, y de esa forma no estamos haciendo las cosas de una manera justa y no estamos usando esta herramienta de una manera de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por su análisis tan importante de puntos clave del informe. No quiero repetir, pero creo que también la garantía de autonomía es un punto muy importante. Además, la protección contra la interferencia y la posibilidad de hablar sin miedo son puntos muy importantes. De hecho,
Además, por apuntar las limitaciones del informe respecto a la interseccionalidad y las múltiples formas de discriminación e identidades. Así que también gracias por abordar esta discriminación específica contra la comunidad LGTBQI+. Muchísimas gracias por ello, Paula. Y ahora pasamos a Asia y el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores. Es un gran placer tener con nosotros hoy John Spartegus. También estamos muy interesados en escuchar a usted, Jones, la forma como vive la participación en procesos de toma de decisión en distintos niveles, los desafíos y qué es lo que puede compartir. Y por favor, hablar breve también, que tiene 5 minutos. Sí, sí. Gracias sobre todo por esta oportunidad. Yo soy John Spartago, representante del WFP, el Foro Mundial de los Pescadores de Asia. Me gustaría retomar los puntos anteriores cuando hablaron del derecho a participación, de los campesinos a participación, los pueblos pescadores, pastoralistas y demás tienen un derecho inherente a la naturaleza y pertenecen a la naturaleza, pero el mundo de la naturaleza viene siendo llamado recurso y mercancía. Y este es un gran desafío que nos afrontamos porque las personas que viven en la naturaleza y tienen un derecho inherente a la naturaleza son los titulares de derechos consuetudinarios a esta naturaleza. Tienen sus propios derechos y sistemas consuetudinarios como pastoralistas, campesinos, pastoralistas, y los derechos son muy distintos. Por ejemplo, los pueblos pescadores tienen vidas anfibias, tienen un derecho al agua y otro derecho a la tierra, pero es todo consuetudinario, colectivo, y un derecho comunal y un derecho colectivo. Así que lo que se vienen llamando recursos nos viene marginando y sacando de los procesos de toma de decisiones y de participación. Así que reconocer la gobernanza consuetudinaria, como hace UNDROP en los artículos que hablan de autodeterminación y el reconocimiento de los recursos naturales, es lo que dice. Cuando decimos recursos, esto es parte de un mundo mercantilizado y capitalista. Recurso quiere decir por dinero. Por esto he utilizado la palabra naturaleza en este sentido. Así que cuando hablamos de este principio de la naturaleza y de los territorios, esto es aún más importante. La gobernanza consuetudinaria tiene que ver con nuestra autonomía consuetudinaria o tradicional. Esto es muy importante. Y luego pasando el derecho a la participación. El desafío está en que en Asia estos pueblos no tienen derecho a su tierra porque la gobernanza tradicional que da la autonomía sobre los recursos no es reconocida por el Estado. Así que el problema está otra vez ahí, porque el Estado no los viene declarando como pueblos indígenas o que tienen derechos, y esto crea un problema más amplio. Y esto los enajena de los procesos de toma de decisión. Este es el desafío que es anterior. Y en Asia y en muchos países las políticas electorales lo impactan todo. Y, la, y las políticas electorales son parte de este mundo antiguo que no nos reconoce. Y hay una diversidad muy grande de intereses entre las poblaciones, pero sabemos que las poblaciones son pequeñas, pero cuando se cuentan como juntas. Así que cuando hablamos de estas poblaciones pequeñas, nuestra participación es muy mínima a través de los procesos electorales y nos van invisibilizando, subalternizando, nos representan. Y este es un gran desafío también en la constitución de los estados. En primer lugar, porque no tenemos reconocimiento de la gobernanza tradicional. En segundo lugar, no tenemos reconocimiento como pueblos indígenas, lo que también margina nuestras prácticas tradicionales de gobernanza que no se reconocen. Y además, la población mínima. Tenemos un número pequeño, ya que somos muy diversificados, pero somos pocos. Y es importante que
tengamos una voz compartida, una voz común como grupo. Y sobre la implementación de la UNDROP, nos puede permitir tener una voz colectiva como pescadores, pastoralistas, campesinos, y para que tengamos una participación igualitaria. Es siempre de esto que hablamos. Y cuando comenzamos a poner en marcha la UNDROP, necesitamos una voz colectiva unida para que tengamos reconocimiento de nuestra representación. Y este es un desafío. Como pueblos pescadores tenemos desafíos múltiples. Por ejemplo, somos anfibios, hablamos de gobernanza tradicional en territorios y las aguas, y son dos cosas totalmente distintas. Y necesitamos tanto los derechos sobre las tierras como sobre las aguas. Y los desafíos a que nos venimos afrontando tienen que ver con esta representación. Y hemos tenido este problema, por ejemplo, en el caso de Panamá, y hemos logrado que los pueblos indígenas de Panamá han logrado tener su derecho a participación tomado en cuenta y están tomando parte en el proceso de reportes, de informes, en el Consejo de Derechos Humanos. Nos venimos representando, pero el desafío está en que, como siempre, somos diversificados y estamos haciendo nuestra presencia, sobre todo en el proceso de UNDROP, en los grupos de trabajo en que hemos estado. Participamos de forma activa para que se escuchen nuestras voces. Por esto voy a decir que hay que unir a los pueblos campesinos para que tengamos una voz unida y estrategias compartidas para que logremos el reconocimiento de la gobernanza tradicional, el reconocimiento de pueblos indígenas, de pueblos tradicionales, que somos los titulares de derechos de la naturaleza, porque como dije, somos poblaciones más pequeñas, pero tenemos diversidad. Y esto debería aumentar nuestra participación en la toma de decisiones. Y me gustaría destacar una cosa más. Hubo un lobby, hubo una mención al consentimiento previo, libre, informado. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo con ello, pero por ejemplo, para los pescadores no podemos estar de acuerdo con eso porque no tenemos la tierra. Para los campesinos es distinto porque tienen derechos constitucionales sobre la naturaleza, pero los pescadores y los pastoralistas en Asia tienen muchas dificultades porque el consentimiento tiene que ver con la propiedad de la tierra. Y es distinto a las personas que viven de forma nómada o pescadores. Esto limita nuestra participación y nos enajena de la participación en los procesos de toma de decisión en nombre del desarrollo y de la prosperidad nacional. Gracias, gracias por todo. Gracias, muchísimas gracias por tu contribución tan importante y por representar a los pueblos pescadores hoy acá. Como hemos dicho, la mercantilización de la naturaleza es un gran desafío para los pueblos pescadores y otros grupos rurales, lo que hace aún más importante la gobernanza tradicional y la autonomía. Y aquí vemos que la UNDROP es una oportunidad y un potencial para unirnos como colectivo y tener reconocimiento colectivo de nuestros derechos y nuestra participación igualitaria. Muchísimas gracias por ello. Y ahora lo paso a Saúl Vicente y pasamos de vuelta a México y Latinoamérica. Saúl es un miembro de la UFIC, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, que es miembro del CITI en México. También estoy muy contenta con tener una representación de pueblos indígenas acá hoy. Saúl, tienes también 5 minutos para discutir el derecho a la participación, los desafíos, los éxitos, qué es lo que podemos aprender de sus experiencias. Muchísimas gracias. Muy, muy buenos días, buenas tardes, hermanas, hermanos. Muchas gracias, estimada Sibyl. Bueno, agradezco la invitación que me han hecho para participar en este importante seminario sobre la UNDROP. Y bueno, me plantearon algunas preguntas que intentaré responder. En cuanto a cómo imaginamos desde nuestra organización el derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones.
bueno, nuestra experiencia del proceso de la UNDRIP y procesos nacionales, lo que hemos dicho es que lo primero que tenemos que hacer es que las organizaciones, sus integrantes, debemos conocer nuestros derechos. Debemos conocer cuáles son los procesos de toma de decisiones en nuestras organizaciones, en nuestros espacios donde participamos. Tener conciencia de que si estos espacios son adecuados y si la toma de decisiones son democráticas, etcétera. También tenemos que conocer cuáles son los procesos de toma de decisiones desde nuestras comunidades, en otros espacios o en las asambleas que tenemos. En caso de México, la asamblea comunitarios, la asamblea comunitaria es el espacio de toma de decisiones, o en las asambleas ejidales o comunales. De tal manera que luego de conocer nuestros espacios, debemos de conocer cuáles son otros espacios a nivel nacional o internacional en donde se toman decisiones sobre nuestros derechos o se toman decisiones sobre programas en cuanto a nuestra actividad productiva. Y a partir de ahí debemos discernir si estos derechos son los adecuados, si están basados en los derechos humanos, si esos espacios, si en esos espacios se toman decisiones adecuados que necesitamos. En función de esa comprensión, podemos iniciar un proceso para plantearnos las reformas necesarias de esos espacios o la consolidación de esos espacios de toma de decisiones para garantizar nuestra participación plena y efectiva como poseedores de derechos y no solo que la tomen algunos funcionarios que muchas veces no creo que se perdió la señal. Sí, pero te escuchamos de nuevo. Okay. Ojalá. Bien, de tal manera que debemos garantizar esto, este proceso de conocer cuáles son los espacios y nuestros derechos. Esto es justamente lo que ofrece la UNDROP en su artículo 10. Ahí está establecido cuál es el proceso para garantizar la participación de los productores, los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales para garantizar su participación. En este sentido, yo a nivel nacional he participado en muchos procesos, en particular el proceso de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Fui parte del proceso de redacción del proyecto de la declaración, en su negociación. Fue un proceso muy difícil. Los estados, ¿cuáles fueron nuestros desafíos en esos momentos? Los estados negaban reconocernos como sujetos de derechos. No querían reconocernos como sujetos colectivos. Recuerdo este debate entre people y peoples. No querían reconocer nuestro derecho de libre determinación y autonomía, no querían reconocer nuestro derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Todo el capítulo de tierras, territorios y recursos naturales tampoco lo querían reconocer, de tal forma que en el año 2004 nos vimos en la necesidad de llevar a cabo una huelga de hambre dentro de las instalaciones de Naciones Unidas en Ginebra, a la cual obviamente no llamamos huelga de hambre, lo llamamos el ayuno espiritual como pueblos indígenas, en donde expresamos nuestras serias preocupaciones del proceso que se estaba llevando en las negociaciones. Finalmente, pues, ustedes saben, logramos la adopción de la declaración en el año 2007. Otro proceso importante en el que participé fue la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Y este proceso fue una gran participación de los movimientos sociales de productores de alimentos de pequeña escala, lo cual logramos la reforma a la visión del CCA, en la cual ahora habla de la realización progresiva del derecho a la alimentación. Y por supuesto participé como aliado en el proceso de negociación y de la adopción de la UNDROP. A nivel nacional he participado particularmente en la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de México, que aprobó el año pasado, el 30 de septiembre de 2024, en la que por primera vez se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, esto es un dato muy importante porque antes se reconocía a los pueblos indígenas como sujetos de interés público. La diferencia estriba en que como sujetos de interés público estamos bajo la potestad del Estado.
y como sujetos de derecho público tenemos personalidad jurídica y podemos contar con recursos propios sin intermediarios. También participé en México en la reforma del artículo 4 de la Constitución. En el año 2011 se reconoció el derecho a la alimentación, pero en el año 2025, este mismo año, en el mes de marzo, se prohibió la siembra de los maíces genéticamente modificados en México. Entonces, todos estos son procesos. Y luego participé en la elaboración de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible de México, que fue aprobado en 2024, que reglamenta el artículo 4 que habla del derecho a la alimentación, y esto es lo que está en consonancia con el artículo 15 de la UNDROP. Entonces, en ese sentido, actualmente tenemos muchos desafíos, como lo han señalado mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, pero en cuanto a nosotros como campesinos, pero como pueblos indígenas, en tanto que tenemos un drop y nosotros apoyamos el proceso de un drop como aliados del movimiento campesino, algunos hermanos indígenas, pero particularmente los gobiernos, están utilizando lo que se establece en el artículo, en el párrafo tercero del artículo 3, para incluir las comunidades locales junto con los pueblos indígenas en todos los documentos de Naciones Unidas, lo cual está socavando los derechos de los pueblos indígenas. Esto le debo de decir porque es un tema que nos está afectando muchísimo. Con ese pretexto, muchos gobiernos están utilizando lo que establece el párrafo 3 del artículo 1 para incluir a las comunidades locales junto con los pueblos indígenas, y esto socava nuestros derechos. Y aquí pediría justamente ahora como al movimiento campesino, como aliados de los pueblos indígenas, para que nos ayuden a que en las negociaciones se evite o se sostenga que los pueblos indígenas son sujetos con derechos específicos y distintos al de otros sujetos de derechos. Y en ese sentido es muy importante para nosotros colocar aquí este tema para solicitar este apoyo y continuar de la misma manera fortaleciendo los procesos para la aplicación adecuada de la UNDROP y para la aplicación adecuada de la UNDRIP. Me parece que estos son elementos fundamentales que podemos utilizar para seguir fortaleciendo los derechos que se reconocen en los instrumentos jurídicos internacionales, pero sin que esto signifique socavar derechos alcanzados. Lo establece la UNDROP, lo establece la UNDRIP, las salvaguardas para que ninguno de los derechos alcanzados sean socavados por otros instrumentos internacionales o sean utilizados por otras instancias u otros espacios de toma de decisiones. Y esto garantiza plenamente más nuestro derecho de participación. Muchísimas gracias. Thank you very much, Saúl, for being here with us and for sharing your rich experience. Gracias, Saúl, por su presencia y por compartir su experiencia tan rica en distintos procesos de toma de decisión y también por crear nuevas leyes y derechos y declaraciones de derechos en México y los artículos constitucionales que mencionaste, y además eso en Roma también con la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria y también la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la UNDROP, y por su descripción de la forma como los estados se oponen a los derechos colectivos, pero hay distintas formas de protesta y alianzas que han permitido esta declaración tan importante y su adaptación, y también su último punto tan importante, que fue una llamada por apoyo mutuo y por la defensa de los derechos unos de los demás, garantizando que no haya ninguna forma de socavar los derechos de grupos en distintos documentos. Gracias por ello. Y ahora pasaremos a la última ponente, volviendo a la región África. Comenzamos con África y vamos a cerrar también con África. La última ponente de este panel será Nora Dobusi,
que va a hablar con nosotros. Nora Mlondobosi es parte de la Asamblea de Mujeres Rurales y estoy muy contenta por tenerla acá. En el inicio hemos dicho que este es el año de la ONU para los pueblos pastoralistas, pero también es el año de las mujeres campesinas. Por esto para nosotros es muy importante tenerte a ti hoy, Nora, y tienes también 5 minutos. Gracias por invitarnos. Desafortunadamente, no tengo acceso a la cámara ahora. La Asamblea de Mujeres Rurales. Yo soy Nora Mlondobos de la Asamblea de Mujeres Rurales, que es una organización de mujeres de base de campesinas de pequeña escala que practican la agroecología. Estamos activas en 11 países del sur de África y el derecho a la participación es del artículo 10 que está en la UNDROP, firmada por muchos países, incluso mi país, Sudáfrica, hace casi 7 años. Es un derecho democrático que tiene cada ciudadano a la participación en temas que los afectan. La Asamblea de Mujeres Rurales, en cuanto a movimiento, es democrática, transparente y da oportunidades iguales para todas las miembros participar. Y esto se ha conquistado al garantizar que la información está disponible y compartida con toda la membresía en sus idiomas locales para una comprensión total para que puedan tomar decisiones informadas. Ejemplos de procesos que hemos tenido, por ejemplo, a nivel local y nacional. En Sudáfrica nos hemos acercado a distintas ciudades y autoridades municipales para hablar del artículo de la tierra, que es el artículo 17. El desafío, sin embargo, es que siempre que hay la necesidad de participación pública del gobierno, hay un aviso informando horarios y fechas que no son prácticos para la mayoría de las personas en lugares que no son de fácil acceso para grupos marginados. A nivel internacional, la organización ha hecho propuestas importantes en la Comisión de la ONU sobre CADRE, que es, perdón, CADEP, el Programa de Desarrollo Rural de África, y ahí destacamos la necesidad urgente de inclusión de las mujeres campesinas en todos los niveles de la agricultura y de la toma de decisiones y de la creación de políticas públicas. También reivindicamos un cambio de los sistemas alimentarios para desmantelar las barreras estructurales que excluyen a las mujeres rurales de los beneficios de CADEP. Y las mujeres rurales están diciendo que los sistemas de apoyo a la agricultura no deberían dedicarse solo al agronegocio, sino dar oportunidades de agroecología. En Sudáfrica, la RWA también ha hecho solicitudes en procesos nacionales hablando del artículo 15, 17 y 19, que son el derecho a la comida, a la tierra y a las semillas. Y hemos recomendado que el gobierno de Sudáfrica garantice estos apoyos a la Asamblea de Mujeres Rurales. Y ahora estamos discutiendo el cambio de los sistemas alimentarios para proteger los derechos humanos y luchar contra el cambio climático. El desafío es que las preguntas son demasiado complejas para mujeres comunes rurales y esto hace con que su respuesta sea demasiado limitada. Y algunos conceptos son muy complejos para la comprensión de las mujeres rurales. Y luego la RUA ha solicitado a la Comisión de la ONU sobre CADEP con éxito la creación de conciencia y la inclusión de la agroecología. Esto también ha dado a los gobiernos una oportunidad para dedicarse en el ONU City, que reconoce a las mujeres como guardianas de las semillas, lo que es una conquista para las mujeres rurales. El reto está en que por demasiado tiempo los sistemas han beneficiado a las personas aliadas a partidos políticos
Y pese a las recomendaciones de la ONU, el gobierno de Sudáfrica no ha todavía creado las políticas para la puesta en marcha de la UNDROP, lo que también exigirá a que el gobierno incluya a la Asamblea de Mujeres Rurales en la creación de estas políticas públicas para la puesta en marcha de la UNDROP. También se deberían evitar el gatekeeping y se debería permitir que ciudadanos comunes participen de forma significativa siempre que haya una llamada a la participación o siempre que haya una llamada a participación o información sobre los temas, y hay que compartir información al público con tiempo, y donde haya falta de aclaración hay que darla. Estoy diciendo que en la Asamblea de Mujeres Rurales la mayoría de las personas están en zonas de autoridades tradicionales, así que a veces las autoridades tradicionales intimidan a los ciudadanos que se expresan demasiado. A veces incluso prometen demandarlos si expresan sus voces sobre ciertos temas. Así que la alianza debería trabajar en unión, creando estrategias para responsabilizar a los que cometen violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en Sudáfrica tenemos una tasa alta de mortalidad de niños a causa de la desnutrición. Y el gobierno debería abrir las puertas a las contribuciones de las mujeres rurales sobre el acceso a la comida y a la semilla. Y el tema de la desnutrición se estaría mejor. Y luego, los pequeños campesinos tienen libertad de participar. La organización ha creado espacios para que las mujeres campesinas tengan formación y capacitación sobre el trabajo del movimiento y sobre los desarrollos que ocurren en el país. Y la organización también ha hecho sesiones de formación de formadoras para que las jóvenes campesinas puedan formar a las otras mujeres sobre los temas que las afectan, como el cambio climático, utilizando sus idiomas locales. Y estos esfuerzos ayudan a las mujeres campesinas a que se formen y tengan claridad para participar con libertad. En conclusión, nosotras como la Asamblea de Mujeres Rurales queremos decir nada para nosotras y nosotras. Gracias. Muchísimas gracias, Nora. Gracias. Gracias por representar a la voz de la Asamblea de Mujeres Rurales y por convocar el apoyo a los campesinos, a la agroecología, y también por decir qué importancia tendrá en el momento en que Sudáfrica comience a poner en marcha la UNDROP para garantizar que los titulares de derechos de la UNDROP y la Asamblea de Mujeres Rurales estén participando y discutiendo la implementación de la declaración. Muchísimas gracias por ello, Nora. Con ello, cerramos esta parte de nuestro webinario, la intervención de los panelistas, de distintos representantes de titulares de derechos, y nos gustaría ahora abrir la palabra para que toda la gente en el webinario van a ver que no consiguen aprender el micrófono, pero si vemos las manos alzadas, podemos pasar a ustedes la permisión para prender los micrófonos, abrir la cámara, hablar. Tenemos más o menos 20 minutos que nos quedan para preguntas de los panelistas, para compartir ideas también de cómo podemos, como sociedad, organizaciones de sociedad civil y movimientos, cómo podemos fortalecer la participación, qué estrategias podemos tener, y lo dejo aquí abierto para que la gente pueda hablar. I see a hand. David from the Kenyan Thank Peasant you. League. Thank you. I didn't find a person. David, please, the floor is yours. It's David Sidi from KPL. Yes,
Now Yeah. I see him. Yes, David, please. Thank you. Thank you so much. I hope you can hear me now. Yes, we can hear you. Okay, I want to be very brief. First of all, Vale, thank you so much for perfecto. the Quería report dar las gracias that is por este covering evento, on the rights of participation. que ha sido We genial just poder want participar en to este focus on one evento. issue, which is the issue of challenges Quería like financing. hablar de los And desafíos I think it is financieros. important Es for us to develop importante para nosotros practical desarrollar examples for the CSOs and the peasant ejemplos leaders para that poder can ayudar a have los policies movimientos because different countries have got different y como process of diferentes domestication países or están bringing adoptando them out to their diferentes home. procesos. So I think a lot of more effort should be put in building the capacity of the such movements to Creo take part que, in those spaces. creo And que of los países course, deberían in hacer parte terms of de the esos levels, procesos. the report recognizes the different levels. También es muy importante But I think organizar also we need to esto look at en what diferentes level are those, niveles how those levels are overlapping. For y ver example, cómo esos in niveles Africa, están you could have got similar chocando entre processes at the sí. AU level, Por at the ejemplo, international en community África level, at the SADC level. So how are estamos they viendo cómo esos niveles affecting? And maybe last están but not interactuando least, entre ellos is the recommendations y actually hay answering alguna numbers. recomendación. And I think one of the issues that we also need to put Uno de los in place is problemas sería sometimes in terms of participation, we have got peasant leaders or peasants unable to participate in these spaces because of lack of resources. So unless y they por get no support tener from claro the cómo donor estos organizations. So I procesos think we also need to recommend to governments funcionan. so that in their delegations from the countries, then we have got PSOs who are and peasant leaders or movement Entonces workers. tenemos más And problemas also close collaboration maybe y between the también la office of the High Commissioner colaboración in our local countries like Kenya, Southern en African países between como the local Kenia y en otros países de África del Sur. between FA officers, Office of the High Commissioner on Human Rights, and local actors. These places. Thank you so much. Y eso es todo. Muchas gracias. Thank you very much, David. Very important point also, of course, without resources is also Muchas gracias, David. participate. Es importante saber que sin recursos no podemos participar. Anyone else who would ¿Alguna like to otra come up, pregunta? question? ¿Alguna otra persona a la que le gustaría comentar, hacer Yes, alguna otra I pregunta? see, Sí, Barbara veo Matteo. a Bárbara Barbara. Mateo. Sí, por favor, Bárbara. Hola a todos. Acabo de poner un mensaje en el chat por si puede servir. Mi experiencia es, he trabajado con el relator de Naciones Unidas para el agua y el saneamiento y observo muchas cuestiones paralelas. De hecho, los campesinos son abordados por parte del relator como parte integrante del sector. Las comunidades rurales, al final, los campesinos son esas comunidades rurales. Entonces, yo lo que estaba observando en las distintas presentaciones en torno a las responsabilidades del derecho a la participación por parte de los estados, en el trabajo del relator del agua se hizo una reflexión a este respecto donde fuimos un poquito profundo y nos dimos cuenta de que entre esas responsabilidades era, como acabo de escribir, adoptar estándares de participación con la participación de las comunidades, de tal manera que ese trabajo puede perfectamente ayudar a plasmar de forma legal todas estas cuestiones que nos preocupan para que la participación sea significativa. Y entre ellas también está el adoptar códigos de conducta, porque una cosa es tener el formato con los criterios y después la aplicación, ¿no? Para evitar que cuando la participación se lleve a cabo haya un barómetro, ¿no? Que no deje que haya intereses o manipulaciones que puedan derivar a cuestiones que tenemos en este momento. También el tema de la financiación, como acaba de reflejar el compañero, efectivamente es una responsabilidad del Estado de asegurar esta financiación y en eso se incluye medidas que aseguren que las personas están preparadas para realizar esa participación, ¿no? Por las diferentes cuestiones que se han abordado.
y también para los funcionarios. Los funcionarios no están preparados para hacer estos procesos participativos, no están acostumbrados y también tienen que prepararlo, de ser preparados. Entonces, me parece interesante que creo que este mandato ha profundizado mucho en esta temática. Creo que tiene muchos puntos comunes. De hecho, como ya decía, los campesinos forman parte, son los gestores del agua en las áreas rurales. Entonces, me parecería como importante quizás tener una colaboración más estrecha y reflexionar juntos, avanzar juntos en este sentido. Lo dejo aquí por el momento. Gracias. Thank you very much, Barbara, also Muchas for gracias, bringing this Bárbara, perspective y from gracias the right por to water mencionar and these este tema del derecho al agua, challenges and que similar también perspectives tiene to see how we can desafíos actually similares. keep that Y discussion también ongoing. podemos I'll see continuar con Paula, but I esta think also conversación. Carlos wanted Veo to say a something Paula, pero more, creo and I que think he también has to leave a Carlos bit quería before we decir close. So I algo would más, first give the así que floor creo que to voy a Carlos darle and then to la Paula. palabra a Carlos rápido porque tiene que irse Are y you después se still la with us, daré a Carlos? Paula. Carlos, ¿sigues aquí con nosotros? No, yes, dear host Nioni, I think Carlos cannot Sí, speak. Can creo you que open up Carlos the no mic puede again? hablar. Neoni, ¿podrías abrirle el micrófono a Carlos? Carlos should be the co-host, so he should be able to. Carlos debería ser capaz de hablar porque es un copresentador. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Will. Es una cuestión que me parece muy importante porque lo que dijo el compañero Paula de México es por la preocupación por el concepto de comunidades locales. Es algo que nos preocupa a nosotros también mucho como grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque parece estarse sintiendo de una u otra manera que ese concepto es problemático para los derechos de los indígenas, ¿no? Y pues realmente creo que hay una mala interpretación de parte de muchos estados de lo que dice la declaración, ¿no? Porque en el artículo 1 habla de comunidades locales y en los otros artículos cuando lo menciona está en función del artículo 1, es decir, de comunidades locales campesinas. No son cualquier comunidad local, son las comunidades de los titulares de derechos, es decir, de aquellos que son considerados como campesinos. Entonces yo creo que esto es muy importante aclararlo, porque creo que también los relatores son los que tengan la misma preocupación y es absolutamente válida. Y yo creo que deberíamos trabajar juntos para que la interpretación que sea prevalente sea comunidades locales campesinas en los términos de la ROP, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque a veces la perspectiva más fácil es decir, saquen comunidades locales, pero si sacan comunidades locales, así llanamente, los campesinos que no se autoidentifican étnicamente van a quedar por fuera automáticamente. Y esto es muy preocupante también, ya lo hemos visto en la discusión del artículo 8J del Convenio Global de Biodiversidad y lo vi en la discusión del artículo 9 del TIRPA también. La propuesta de eliminar comunidades locales y dejar solamente étnicas, yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el camino es que se quite o que se complemente comunidades locales campesinas en los términos de la UNDROP, que yo creo que es el espíritu que está en la declaración, para que no se vean como procesos competitivos, sino que claramente, y eso quiero afirmarlo, la UNDRIP y la UNDROP son absolutamente complementarios. Y yo creo que así un poco debemos seguir trabajando todos en función de que los derechos se pueden maximizar para las comunidades rurales y vulnerables, pero eso es de era eso. Thank you, Carlos. Thank you for that important remark. I'm not sure, maybe it was difficult for interpretation. Muchas gracias, Carlos, por It's not esa very clear, but por important point was also ese punto replying importante, to pero creo que la Salmit and the interpretación no challenge estuvo that it clara can pose porque el audio in no the era government that we demasiado have claro everywhere local communities, and Carlos is y specifying that in Carlos Article está 1 of especificando UNDROP, it's que, a local peasant community, so it que could be a solution la to comunidad also local de los precise campesinos when we use language
que también necesitamos utilizar lenguaje correcto. Y con eso voy a darle la palabra a Paula. Y sí, quería hablar de otros puntos que fueron mencionados anteriormente y también voy a responder algunas preguntas en el chat. Creo que Saúl habló de varios ejemplos de la aplicación exitosa de la participación significativa a nivel mundial y también a nivel mexicano. Para nosotros en la vía campesina, UNDROP es tal vez el ejemplo más grande del proceso exitoso y que no hemos podido participar en un proceso que ha sido creado constitucionalmente, sino que fue un proceso que nació desde nuestras propias necesidades, desde nuestra lucha popular y nuestros desafíos y nuestros problemas internos. Y hemos creado una alianza, hemos creado esta institución para procesos que nosotros pensamos eran importantes para nosotros y para crear un instrumento que necesitábamos. Entonces creo que este es un problema que quería mencionar, un aspecto que quería mencionar, y la importancia de trabajar con una alianza con otras personas titulares y con diferentes comunidades y sociedades que pueden ayudar para poder obtener este objetivo. Como Carlos mencionó previamente, la vía campesina trajo la idea, pero no habríamos logrado esto solos. Así que invitamos a otras personas, a otras comunidades titulares. Invitamos a personas de academias, colaboramos con algunos gobiernos para poder lograr esto. Trabajar en alianza es súper importante para poder amplificar nuestra voz y para poder lograr y coordinar y poder tener mayores impactos. Bueno, también quería mencionar, antes que nada, la vía campesina está actualmente trabajando en un nuevo proyecto que ya estamos trabajando en él. Estamos intentando compartir, estamos compartiendo con otros movimientos sociales, el cual es un nuevo proceso que queremos llevarlo a nivel constitucional. Todavía no estamos ahí, pero queremos crear un nuevo instrumento para poder crear un nuevo cuadro para el trato internacional. Nos ha llevado 17 años, pero pensamos que este nuevo proyecto también va a tomar mucho tiempo, pero si no lo empezamos, no lo vamos a lograr. Así que será nuestra nueva visión. Y el último punto que me gustaría mencionar se trata de trabajar con nuestros aliados, la vida campesina y todos los movimientos que están aquí el día de hoy. También hemos intentado trabajar en nuestros foros mundiales. Y este espacio fue muy importante para poder desarrollar una agenda política mundial y para poder dar una guía a los movimientos para que sepan cuáles son las prioridades, las estrategias y también cómo actuar a la hora de crear estas transformaciones que queremos. Este es un espacio autónomo con procesos autónomos que hemos creado para poder identificar cuáles son las políticas que podemos y que queremos crear y en las que queremos participar activamente. Y para responder una pregunta del chat,
nos llaman activistas y ellos también tienen un papel que jugar en este proceso. ¿Cuáles son las necesidades que los movimientos tienen? Pero no tenemos tal vez las herramientas para poder llevar a cabo la investigación que necesitamos, y las corporaciones entre movimientos y los activistas de la academia necesitan trabajar en crear estos grupos de trabajo entre movimientos y los activistas. Así que invito a la persona que hizo la pregunta en el chat que pueda, por favor, participar con nosotros en esto también. Gracias. Gracias, Paula. Gracias por resaltar la importancia de construir alianzas para luchar juntos y para poder tener éxito sin importar toda la resistencia que estamos viviendo. Y también utilizarlo como una herramienta para poder tener el espíritu y poder apoyar a UNDROP y a otros problemas que tenemos que abordar, como los que mencionaste. Y también tenemos que ver cómo un nuevo modelo es aplicado eficientemente. Veo la mano de Marta Peñafil. Marta. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludar. Comentarles nomás que desde la Red de Mujeres en Ecuador hemos hecho un informe justamente como mujeres sujetas de derecho. Hemos hecho el informe sobre la UNDROP, hemos trabajado los ejes de tierra y territorio. Escuchado aquí los compañeros, es importante reconocer el derecho a la tierra y a otros recursos naturales por parte de las comunidades y los pueblos, prohibiendo los desalojos, tomando en cuenta la política que está implementando aquel gobierno, los constantes desalojos y la utilización de los territorios para la implementación de la minería y las petroleras. Otro de los temas que hemos ido trabajando es el derecho a la no discriminación. Se habló también aquí sobre lo que las compañeras decían, ¿no? El derecho de ir incluyendo un tema que es las mujeres y otros grupos vulnerables. Decíamos que la igualdad y la no discriminación como principios transversales es importante, obligando a los estados a adoptar medidas para eliminar toda forma de discriminación que afecte a las compañeras campesinas y otras mujeres rurales. Hemos trabajado también sobre el tema de mujeres rurales y el derecho a la alimentación. Estamos, digamos, donde decimos que deben establecerse que todas las personas tienen derecho a una alimentación adecuada y saludable, apropiada, y que se debería trabajar para que los estados implementen la obligación de adoptar políticas coherentes para garantizar este derecho. Otro de los ejes también que hemos ido trabajando sería el derecho derecho al ambiente y al agua, ¿no? Donde se reconoce que el ambiente, el derecho a vivir en un ambiente limpio, frente a prácticas que contaminan la tierra, por ejemplo, el uso de agroquímicos acá en Ecuador, especialmente en la costa, la situación de la fumigación, del uso de agroquímicos, digamos, a través de helicópteros o de drones ahora, afecta muchísimo a todas las poblaciones porque no solo se están, digamos, fumigando los sectores donde hay grandes bananeras, sino también los territorios y las personas, familias de pequeños productores que están viviendo ahí. Entonces, como decían los compañeros, es un desafío grande, nos falta mucho, primero conocer, hacer que operadores de justicia vayan conociendo lo que es la UNDROP, para que de alguna manera seamos sujetos vivos,
sujetos de derechos en cada uno de los territorios. Interesante las intervenciones que nos permite también. Vamos a hacer justamente este 15 de diciembre el lanzamiento de este informe en una de las provincias del país, y vamos a seguirlo haciendo porque, como decíamos, es importante que vayamos conociendo y que vayamos haciendo conocer también. Gracias, compañeros y compañeras, a todos. Gracias, Marta. Thank you very much, Marta. And I also shared here in the Gracias, chat Marta. the report También estoy done escuchando en el by chat Ecuador's que el Network reporte of Rural de Women Ecuador and FIAN Ecuador on the y en analysis FIAN of these Ecuador four y el important rights análisis in UNDROP and de the estos state of derechos en implementation or UNDROP. non-implementation in Ecuador. So also very important Entonces es muy document. importante poder documentar Looking at the time todo esto. and I don't Ahora see viendo another hand el tiempo, at the moment, ya que no I veo would like otra to mano thank you levantada, from me my side gustaría for the darle las presenting and gracias over por mi to parte y Danilo, darle la palabra who a will Danilo, also que say a también bit va more a about the website hablar un and poco del sitio web close for us y this va a cerrar Danilo. va a cerrar este webinario por nosotros. Thank you very much, Muchas Sibyl. gracias. Hello everyone. Gracias, I'm Danilo Sibyl. Borghi, Hola a currently todos. the Soy editor and Danilo Borghi. coordinator of the Soy website ahora mismo el editor defendingpeasants.org. y el And coordinador del seriously, it sitio was web. Y great realmente pleasure ha to sido hear all un these placer insightful discussions, escuchar to todas hear from each and estas every movement estos present puntos here. súper So I extend a interesantes. warm thank you for Entonces yo de verdad les participating. doy las I gracias con todo think mi this corazón por webinar is really a participar. result of Este our webinario ha sido un collective resultado and continuous efforts, del no, to bring together esfuerzo all the UNDROP colectivo rights de holders, todos los sharing their titulares de struggles, ONDROP y knowledge, que han compartido perspectives, su and conocimiento, finding common sus ground, no, luchas y for poder collective encontrar action puntos en really común towards the para poder implementation of trabajar these en acciones instruments that was colectivas. really hardly fought for. No, so I think we heard a lot Entonces from creo que Paula, hemos Saul, escuchado de Paula, de Jones, Saúl, and de all Jones other also y distinguished las panelists otras about personas, the los demás potency panelistas, that los we have distinguidos collectively panelistas, de working que hemos together to trabajado amplify our voices, colectivamente to para coordinate our poder work, amplificar and yeah, nuestra voz the potential to y expand our que collective podamos impact expandir nuestro by working impacto together. And I colectivo think this is trabajando precisely juntos. Y esto the es raison d'être, precisamente no, the objective of the el Defending Peasants' Right objetivo website. de It is so just a de few esta words on declaración this de website. defender el derecho a la It's participación de los currently campesinos co-administered by La Via y Campesina, es CETIM, administrado FIAN por la Vía International, and Campesina, Geneva Academy. CETIM, FIAN We are y la on Academia de since Ginebra. Y 2022, desde el so it's 2022 completing 3 years old hemos now this completado year, so 3 it's not a años baby anymore. hoy, entonces So ya no yes, somos it's un really bebé. an open Es platform una for plataforma all of you abierta rights que holders les and da la allies to bienvenida a use todos and ustedes, a los contribute to. aliados y a So los yes, indeed, titulares, we say that y it should serve as a platform for us debería and by us, servir como right? una To gather plataforma knowledge, no share sesgada experiences, para and poder really, compartir nuestras yeah, experiencias, be recolectar a space for conocimiento, que sea consolidating un and espacio sharing the para struggles around the consolidar UNDROP las implementation luchas alrededor de and all the UNDROP efforts around it. y todos los So esfuerzos que tienen along que these ver con él. lines, I would like to share with you También me a gustaría new poder section compartir that we una have, nueva sección a new que page tenemos, that we have on our website, una precisely nueva about sección que tenemos en the nuestro rights sitio web, holders of the UNDROP. que se trata de los Draws derechos from a lot de from our los last titulares de webinar la held in UNDROP. June this year. I'm pasting in the Y chat in the estoy 3 copiando languages. el link, So it estoy copiando el explains enlace in en more el detail chat Article 1, who are the y lo rights explica holders, en los 3 and also idiomas share with muy your bien. movement. También pueden compartir esta For us to información really know con that the sus UNDROP is an instrument for respectivos all movimientos. peoples, right? And secondly, I would like Y to también me also gustaría highlight that we have a poder new resaltar contact us category. So you nuevos can please, we really contactos. encourage you. Así I'm also que les sharing in the chat here. los We really animamos encourage you to send us a a que proposal for puedan publications, for enviarnos articles, propuestas ideas that you have that we para should share or work artículos, ideas together que creen que for really deberíamos amplifying the compartir voices, which para is poder something that was amplificar really, nuestras really voces. highlighted here, no? Estoy pegando el So enlace en el chat I también. think yeah, these were some important updates from the Y Defending creo Peasants' que Rights website. esas eran unas Maybe actualizaciones some importantes del sitio web. final words as well. Y On unas our palabras on our finales. side. Once También again, nos thank you so very gustaría much. darle las This gracias was a
una vez más, fue un espacio súper importante, súper precioso para nosotros. Ha sido importante unir a las personas titulares y trabajando junto a al grupo de trabajo de la ONU. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con Carlos Duarte, un experto de este grupo. Le damos las gracias al grupo de trabajo. Ha sido genial que pudieran trabajar con nosotros y con la declaración de la UNDROP de una manera muy abierta. Espero que podamos continuar tener este tipo de espacios y para poder seguir consolidando estrategias colectivas. Este es el camino que tenemos que seguir y vamos a seguir haciéndolo y luchando por ello. Y para cerrar, me gustaría recordarles de dos eventos importantes. Uno fue compartido aquí por David. Va a haber otro webinario el 17 de diciembre para conmemorar el Día de la Adopción de la UNDROP. El tema sería la declaración, el derecho de la participación de los campesinos. Y el segundo evento va a tomar lugar el 12 de diciembre, en 2 días. Será organizado por otra organización y se va a enfocar en otros problemas. También los animamos a que puedan participar en este espacio y puedan consolidar todos estos esfuerzos. Y finalmente me gustaría dar las gracias al equipo de intérpretes. Creo que han hecho un trabajo fantástico. Muchas gracias por la paciencia, por el esfuerzo que han hecho hoy para estar aquí con nosotros en este webinario y para hacerlo más poderoso a través de los idiomas, de los distintos idiomas que ustedes hablan para poder hacer posible este webinario. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Esas serían mis últimas palabras. Así que espero verlos muy pronto. The struggle continues. Tengan un excelente fin de año y los veremos muy pronto de nuevo. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you, everybody. Bye bye. Gracias.